9 de cada 10 hombres adultos desaparecieron de repente. La mayoría de las mujeres se quedaron solas y la supervivencia pasó a depender de los pocos hombres que seguían con vida y de una decisión extrema que cambiaría para siempre las reglas del país. Ese país sobrevivió y se llama Paraguay, un territorio con pueblos milenarios que no quieren ser contactados y otros donde una mujer puede tener varios compañeros íntimos al mismo tiempo, convencida de que así protege el futuro de su hijo. Un país que muchos consideran el más barato de América. Acomódate en la silla, abre bien los ojos y dale al like. En este nuevo vídeo de Mundo Sin Censura vas a descubrir cómo regresaron los hombres, por qué gran parte de su territorio sigue vacío y cuál fue el precio real de sobrevivir. Empezamos. En el corazón de Sudamérica, entre selvas densas, ríos interminables y llanuras que parecen no tener fin, se encuentra Paraguay, un país sin salida al mar, rodeado por gigantes como Brasil, Argentina y Bolivia. Mucho antes de que llegaran los imperios europeos, estas tierras ya estaban habitadas por pueblos indígenas. Entre ellos, los guaraníes dejaron una huella que aún hoy define al país. Su lengua no desapareció, sus costumbres tampoco fueron borradas, y su visión del mundo sigue viva en la vida cotidiana. Una visión donde la supervivencia del grupo es más importante que las normas individuales, incluso cuando se trata de la vida íntima y de la paternidad, como más tarde descubrirás. El país es similar en tamaño a Alemania, pero mientras la nación europea supera los 230 habitantes por kilómetro cuadrado, Paraguay apenas alcanza alrededor de 17. Para entender lo que eso significa, si una ciudad como Berlín, con más de 3,5 millones de habitantes, tuviera la misma densidad que Paraguay, apenas reuniría unos 200.000. El resto sería espacio abierto. Comprender por qué gran parte de este país permanece casi en silencio es uno de los misterios que iremos desentrañando en este vídeo. Porque ese silencio no nació por casualidad. Para entenderlo mejor tenemos que mirar más atrás, hacia un acontecimiento que no solo marcó su historia, sino que alteró su equilibrio demográfico de una forma que casi ningún otro país en el mundo ha experimentado. Hacia un conflicto que estuvo a punto de borrar a toda una generación de hombres y que cambió para siempre la manera de vivir en Paraguay. Ese conflicto fue la Guerra de la Triple Alianza. Por cierto, dime algo rápido. ¿Desde qué país estás viendo este vídeo ahora mismo? Pocos recuerdan, y aún menos saben, que hace poco más de un siglo Paraguay fue probablemente el país con más mujeres solteras y sin hombres del planeta. Un territorio donde ser hombre era un hecho tan extraordinario que lo convertía en el individuo más codiciado de la nación. En esta tierra, la historia y la supervivencia social se entrelazaron de manera extrema. Hubo un momento en el que cualquier hombre podía, o mejor dicho debía, tener varias esposas, porque la continuidad del país dependía literalmente de ello. Todo comenzó con esta Guerra de la Triple Alianza, un conflicto devastador contra Brasil, Argentina y Uruguay, que no solo destruyó ciudades, campos y recursos, sino que desangró al país como pocos conflictos han hecho en el mundo moderno. Las cifras aún hoy impresionan. Diversos estudios estiman que Paraguay perdió una parte enorme de su población masculina adulta. En algunas regiones, más de la mitad de los hombres murieron en el conflicto. En otras, las estimaciones son todavía más estremecedoras. Se habla de hasta 9 de cada 10 hombres adultos desaparecidos. El resultado fue un desequilibrio demográfico sin precedentes en el continente. En determinados momentos, por cada hombre que quedaba con vida, había varias mujeres en edad de formar familia. Por eso ser hombre en aquel Paraguay dejó de ser algo común. Se convirtió en un privilegio y en una responsabilidad. Los pocos que quedaron debían asumir un papel central en la reconstrucción del país, mientras las mujeres sostenían hogares, tierras y comunidades enteras. Porque mientras los hombres morían en el frente, fueron ellas quienes sostuvieron el país. Las mujeres paraguayas tuvieron que asumir el trabajo en los campos, administraron las tierras, mantuvieron la producción agrícola y se hicieron cargo de hogares enteros en ausencia de padres, hijos y hermanos. En muchas zonas rurales prácticamente no quedaban varones adultos. De pronto, tareas que durante generaciones habían sido consideradas masculinas pasaron a ser responsabilidad de ellas. Arar la tierra,
comerciar productos, negociar intercambios, proteger propiedades e incluso organizar la defensa local dejó de ser excepción para convertirse en norma. La estructura tradicional se rompió y ellas tuvieron que reconstruirla desde dentro. El impacto fue tan profundo que durante años el país fue descrito como una nación de mujeres. En algunos registros históricos se habla de que la proporción llegó a ser de hasta 4 mujeres por cada hombre en algunas regiones. Muchas quedaron viudas antes de cumplir los 30 años. Otras nunca llegaron a casarse. La crianza se volvió colectiva. Todo pareció haber cambiado para siempre. Imagina ser una mujer de 25 años, viuda, con hijos pequeños y sin hombres en toda la región, sin apoyo masculino, sin seguridad, sin certeza sobre el futuro. En un país devastado donde la supervivencia ya no era una opción, sino una obligación. Si valoras la fortaleza de aquellas mujeres, deja un like ahora mismo. Este desequilibrio no desapareció de un día para otro. Durante décadas, la escasez de hombres condicionó las relaciones, los matrimonios, la distribución de la tierra y la propia percepción del rol masculino en la sociedad paraguaya. El país sobrevivió, pero lo hizo transformado. Tanto ellas como ellos tuvieron que buscar soluciones que hasta entonces habrían parecido impensables. Y antes de entrar en cómo lo hicieron, déjame preguntarte algo. Si tú hubieras sido uno de los pocos hombres que quedaban, ¿habrías aceptado tener varias esposas si el futuro de tu país dependiera de ello? De ser así, ¿lo verías como una necesidad inevitable o como un límite que nunca debería cruzarse? Esta realidad, la de compartir hombres, puede parecer fruto de una circunstancia excepcional, pero no era algo completamente ajeno a estas tierras. Mucho antes de la guerra que dejó al país sin hombres, ya existían comunidades que entendían la familia y la supervivencia de una manera distinta. Y para comprenderlo, hay que mirar hacia el lugar donde viven. Porque el verdadero enigma demográfico de Paraguay no está solo en la histórica desproporción de hombres tras la guerra, sino en algo aún más desconcertante: la forma en que su población se distribuye sobre el territorio. Paraguay tiene una extensión cercana a 743.000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, casi el 97% de sus habitantes vive concentrado en la región oriental, una franja que representa menos de la mitad del país. El resto, más de la mitad del territorio nacional, permanece prácticamente vacío. Ese territorio es conocido como el Gran Chaco, una región que ocupa alrededor del 60% del país y donde la densidad de población es tan baja que en algunas zonas apenas supera 1 o 2 habitantes por kilómetro cuadrado. Hay áreas donde se puede conducir durante horas sin cruzarse con una sola vivienda. El clima explica parte del misterio. En verano las temperaturas pueden superar los 50 grados Celsius, lo que equivale a más de 120 grados Fahrenheit bajo un sol implacable. El aire se vuelve denso. La tierra se resquebraja y la sombra deja de ser alivio para convertirse en necesidad. En época de lluvias, la situación cambia por completo. Extensas zonas quedan anegadas y los caminos desaparecen bajo el agua, aislando comunidades durante días o incluso semanas. A eso se suma la fauna. El Gran Chaco alberga jaguares, pumas, serpientes venenosas como la yarará y la cascabel, además de caimanes en zonas húmedas y una abundante presencia de insectos que transmiten enfermedades. No es un territorio diseñado para la expansión urbana. Por eso, durante siglos, la colonización masiva simplemente no ocurrió. Aquí la naturaleza impone sus reglas, y solo quienes la conocen profundamente consiguen permanecer. Este aislamiento histórico ha convertido al Gran Chaco en uno de los territorios más vírgenes y menos alterados de Sudamérica. Aquí no hay grandes ciudades, no hay autopistas ni expansión urbana, hay silencio. Y en medio de ese silencio sobreviven pueblos que llevan generaciones adaptándose a una naturaleza que no perdona errores. Una de esas comunidades es la de los Aché, un pueblo donde la supervivencia colectiva pesa más que las normas de cada uno, incluso cuando se trata de los celos o de la vida íntima. Su nombre puede traducirse como gente verdadera o gente de la selva, y no es una metáfora. Son un pueblo cazador-recolector que ha vivido durante generaciones, guiado por el conocimiento profundo del bosque. Árboles centenarios,
Ríos sinuosos y sonidos de aves y monos forman parte de su vida cotidiana. Su historia, sin embargo, no ha sido sencilla. A mediados del siglo XX fueron contactados por el mundo exterior y estuvieron cerca de desaparecer debido a enfermedades, desplazamientos forzados y violencia. Y aún así, sobrevivieron. Uno de los motivos es su sistema de transmisión de conocimiento. Los jóvenes no crecen aislados de la dureza del entorno. Participan en rituales de iniciación donde deben atravesar la selva, cruzar ríos y aprender a cazar con arcos y flechas equipados con curare, ya que aquí cada error puede costar la vida. La relación de los Aché con la muerte también refleja esa lógica de supervivencia. Tradicionalmente, cuando alguien fallecía, el grupo abandonaba el lugar y no regresaba jamás. Las pertenencias del difunto podían ser quemadas para evitar que su espíritu permaneciera entre los vivos. Para ellos, los muertos no son ausencia, son presencia poderosa. Puede parecer radical, pero en un entorno donde cada decisión afecta al grupo entero, el equilibrio espiritual es tan importante como el físico. Y esa misma lógica se aplica a la vida. Y así surge una de sus prácticas más fascinantes de esta sociedad, la llamada paternidad compartida, conocida como coro. Según diversas investigaciones antropológicas, los Aché creen que durante el periodo fértil de la mujer, mantener relaciones íntimas con varios hombres aumenta la probabilidad de concepción y fortalece al futuro niño. No se trata de deseo individual, se trata de supervivencia del grupo. En su cosmovisión, cada hombre que participa aporta cualidades simbólicas: fuerza, resistencia, habilidades para la caza. El niño no pertenece a un solo padre biológico, sino que varios hombres pueden ser reconocidos socialmente como responsables de su bienestar. Eso significa más protección, más alimento y más apoyo. En una selva donde la supervivencia depende del grupo, repartir la responsabilidad no es escándalo, es estrategia. Por eso aquí los celos no ocupan el mismo lugar que en muchas sociedades occidentales. La vida íntima se entiende como parte de un equilibrio social. Un hombre puede tener varias parejas y una mujer, especialmente durante su periodo fértil, puede relacionarse con varios hombres con la intención clara de concebir. Una vez embarazada, las cosas cambian y este vínculo se centra en la crianza. Pero el niño puede contar con varios padres reconocidos socialmente a la vez. Para ellos, más adultos implicados significa mayor probabilidad de supervivencia. Ahora piensa un momento. Si vivieras en un entorno donde la selva decide quién sobrevive, ¿verías esto como una falta de moral? ¿O como una forma inteligente de proteger a los más débiles? Piénsalo antes de seguir. Puede parecer extraño, pero esta lógica de supervivencia colectiva no es ajena a la historia de Paraguay. Un país que también supo lo que significa quedarse sin hombres. Un país que aprendió que, cuando la continuidad está en juego, las reglas pueden cambiar. Y antes de descubrir cómo esa nación demográficamente herida logró reconstruirse, hay algo más que entender. Porque además de misterioso y ancestral, Paraguay es hoy uno de los países más baratos, menos visitados y con mayor crecimiento de América. Y eso también tiene explicación. Puede parecer extraño. Pero mientras en el Gran Chaco, la vida depende de la selva, en las ciudades de Paraguay ocurre algo completamente distinto. Paraguay es considerado por muchos el país más barato de América Latina y al mismo tiempo es uno de los menos visitados. Esa contradicción ya dice mucho. En ciudades como Ciudad del Este, los precios pueden resultar casi irreales para quien viene de Europa o de Norteamérica. Una comida completa para 2 personas en un restaurante de gama media puede costar menos de $10. En los mercados, una sopa paraguaya recién hecha puede comprarse por menos de $1. Pero lo que más sorprende no es solo la comida. El alquiler mensual de un apartamento sencillo puede rondar los $100 o $200 en ciertas zonas, y constituir una pequeña empresa, dependiendo del tipo de sociedad, puede costar apenas unos pocos cientos de dólares, una cifra que en muchos países europeos apenas cubriría una simple multa. Y aquí viene lo que nadie espera. Además de todo esto, el impuesto sobre la renta personal y empresarial se sitúa alrededor del 10%, muy por debajo de lo que se paga en gran parte de Occidente. Estas realidades han convertido a Paraguay
en uno de los destinos más atractivos de América Latina para emprendedores, inversores y trabajadores remotos que buscan reducir costes y empezar de nuevo. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Cuánto pagas tú por un alquiler pequeño donde vives? Escríbelo en dólares. Seguramente sea más caro que en Paraguay, y ahí empieza otra parte del misterio, ya que ¿cómo puede un país ser tan barato y al mismo tiempo tener tanto potencial? La respuesta está en sus recursos. Paraguay posee una de las mayores reservas de agua dulce por habitante del planeta. El acuífero Guaraní, uno de los depósitos de agua más grandes del mundo, se extiende bajo su territorio. Cada paraguayo dispone, en promedio, de una cantidad de agua que multiplica varias veces la de países donde este recurso es escaso y estratégico. Y luego está la energía. Paraguay es copropietario de la represa de Itaipú, una de las centrales hidroeléctricas más grandes del planeta. Produce tanta electricidad que no solo cubre toda la demanda del país, sino que genera energía suficiente como para abastecer a varios millones de hogares más. De hecho, en determinados periodos, ha llegado a producir más energía de la que consume todo el país, vendiendo el resto a Brasil y Argentina. Agua abundante, energía barata, impuestos bajos. Es por todo esto que, a pesar de ser reconocido como uno de los países menos visitados de América, en los últimos años muchos extranjeros están llegando. Trabajadores remotos, emprendedores, personas que buscan pagar menos impuestos y vivir con menor coste. Gente que descubre que puede trabajar online desde un país donde el alquiler cuesta una pequeña parte de lo que pagaría en Madrid, Miami o París. Pero ser barato no significa que todo sea fácil. Ese mismo atractivo está provocando un aumento del precio de la vivienda en ciertas zonas urbanas. En barrios periféricos de Asunción o Ciudad del Este, crecen asentamientos informales donde las infraestructuras son limitadas. Agua irregular, electricidad improvisada, calles sin pavimentar. Mientras unos llegan buscando oportunidades, otros intentan no quedarse atrás. Ahí está la otra cara del precio bajo. Si te gusta descubrir la realidad del mundo con nosotros, suscríbete ahora mismo a Mundo Sin Censura, porque cada semana destapamos realidades que casi nadie cuenta. Porque cuando un país se vuelve atractivo para el capital, la desigualdad puede crecer si no se gestiona con cuidado. Y aún así, Paraguay sigue siendo un territorio donde con relativamente poco se puede empezar de nuevo. Un país poco visitado, con recursos estratégicos, con energía sobrante, con agua en abundancia y con un sistema fiscal que muchos consideran uno de los más accesibles del continente. Teniendo todo esto en cuenta, es lógico pensar que un país con tanta riqueza natural y tanto potencial no podía desaparecer, aunque hace poco más de un siglo, como ahora sabes, estuviera a punto de hacerlo. Para entender cómo Paraguay consiguió sobrevivir, debemos volver a aquel momento en el que el país se quedó sin hombres, a aquellas mujeres que sostuvieron la tierra, los hogares y la economía durante años, y a las decisiones extraordinarias que permitieron que la nación no desapareciera. En aquellos tiempos, la supervivencia de la sociedad paraguaya dependía literalmente de algo muy simple, que nacieran más niños. La continuidad del país pasaba por la capacidad de los pocos hombres que quedaban para traer al mundo el mayor número de hijos posible. Pero con los hombres que quedaban no era suficiente. Los hombres en Paraguay no daban abasto. En algunas regiones la proporción era tan desigual que la reconstrucción demográfica parecía imposible sin ayuda externa. Las autoridades y líderes de la época comenzaron entonces a tomar medidas extraordinarias. Una de ellas fue incentivar la llegada de hombres extranjeros. Se promovió la migración de varones jóvenes y solteros procedentes de países vecinos como Argentina y Brasil, e incluso de Europa. No era una importación organizada como la entenderíamos hoy, con procesos burocráticos modernos, sino una política flexible y práctica. Facilitar la llegada, ofrecer integración y fomentar que esos hombres formaran familias en territorio paraguayo. La finalidad era clara: equilibrar la balanza entre hombres y mujeres, permitir que la mayoría femenina pudiera formar hogares, hacer que el país volviera a crecer. En paralelo, la sociedad adoptó medidas para ayudar con esta reconstrucción. En ciertos casos, se llegaron a aceptar cosas jamás imaginadas, como los matrimonios múltiples.
Fue así como se comenzó a priorizar la cooperación familiar por encima de los celos, como en sociedades como los H. Las alianzas entre familias se estaban convirtiendo en estrategia nacional. Ser hombre en aquel Paraguay no era solo una cuestión biológica, era una responsabilidad histórica. Los recién llegados no eran vistos únicamente como personas, sino más bien como la posibilidad de continuidad para apellidos, tierras y comunidades enteras. Con el paso de los años, estas medidas dieron resultado. Paraguay recuperó lentamente su equilibrio poblacional, pero la memoria de aquel desequilibrio quedó grabada en la cultura. Las relaciones, la percepción del rol masculino y la fortaleza femenina no volvieron a ser exactamente las mismas. Y ahora quiero que pienses algo. Si hubieras vivido en aquel momento, ¿habrías aceptado matrimonios múltiples dejando a un lado los celos? ¿O habría pesado más tu idea personal de familia y de moral? Piénsalo, porque cuando un país está al borde de desaparecer, las decisiones seguramente dejan de ser simples. Y si crees que ya lo has entendido todo, espera. Porque mientras tú ves este vídeo, hay personas en Paraguay que jamás han visto un móvil, jamás han visto una pantalla, jamás han conducido un coche, ni han pisado una ciudad. En el corazón del Gran Chaco paraguayo todavía existen tribus que viven en aislamiento voluntario. Y uno de los pueblos más conocidos y enigmáticos son los Ayoreo. Son de los pocos pueblos no contactados que quedan fuera de la Amazonía. No es que el mundo no haya llegado hasta ellos, es que ellos han decidido no formar parte de él. No es que no hayan sido descubiertos, es que no quieren ser encontrados. Se mueven constantemente a través del bosque seco, dejando atrás refugios temporales construidos con ramas y hojas de palma. No levantan ciudades, no levantan pueblos permanentes. Cuando presienten peligro, simplemente desaparecen. Estos grupos se desplazan constantemente, en silencio por este territorio, donde las temperaturas pueden superar los 50 grados y donde el agua escasea durante meses. Una región donde la supervivencia es una práctica diaria. Para sobrevivir cazan con lanzas y arcos. Recolectan miel silvestre trepando árboles de más de 20 metros de altura. Caminan durante días bajo un sol abrasador. Y lo hacen sin mapas, sin brújula y sin tecnología. Para ellos también la muerte es vista de una manera muy distinta a lo que estamos acostumbrados. Cuando alguien muere, su grupo abandona el lugar del fallecimiento y no regresa jamás. Creen que el espíritu permanece allí, que la presencia del difunto puede alterar el equilibrio del grupo, así que se marchan. Dejan atrás viviendas, utensilios y territorio. Para nosotros eso sería impensable, pero para ellos es protección y seguramente tienen sus motivos en su propia historia. La infancia tampoco funciona como en nuestra sociedad, ya que aquí la adolescencia no se mide por edad, se mide por supervivencia. En algunos ritos de iniciación, los jóvenes deben internarse en la selva durante días en solitario. Aprenden a cazar bajo presión real, la del hambre, y a orientarse sin referencias. Deben interpretar huellas, sonidos y movimientos casi imperceptibles para conseguir alimento. En estos ritos de iniciación, un error puede significar una mordedura venenosa, o no regresar. Porque como sabes, el Gran Chaco no es un entorno amable. Alberga jaguares, pumas, serpientes como la cascabel y la yarará, además de insectos que transmiten enfermedades. No hay hospitales. No hay rescates. Mientras Paraguay se convierte en destino de emprendedores y trabajadores remotos, en otra parte del mismo país hay personas que jamás han oído hablar de impuestos, alquileres o electricidad. Dos mundos, un mismo territorio. Y eso convierte a Paraguay en algo mucho más complejo que un país barato o una nación marcada por la guerra. Aquí conviven el pasado más ancestral y el presente más pragmático. Si alguien decide venir hoy a Paraguay, lo que encontrará no es lujo, sino oportunidad. Alquileres que rondan los 100 o 200 dólares, comidas por menos de 10, impuestos del 10%, y un país que todavía está definiendo su futuro. Paraguay casi desaparece. Perdió a sus hombres, cambió sus reglas, se reinventó. Hoy vuelve a atraer personas de todo el mundo. Pero su historia demuestra algo inquietante. Cuando la supervivencia está en juego, las normas pueden cambiar. Y Paraguay es la prueba. Si quieres seguir descubriendo países donde la realidad supera cualquier ficción, suscríbete ahora mismo a Mundo Sin Censura.
porque el siguiente destino no es más cómodo, es más impactante. Haz clic ahora y prepárate.